Sí, bueno, el partido sabíamos que recibíamos un equipo que iba a ser muy complicado, que está en ese tramo de competición, estamos igualados a puntos, intentando todos trabajar por alejarnos de la zona de descenso, una liga que es muy complicada y así ya lo hemos visto en la primera parte, un partido que ha sido muy de tú a tú, muy complicado de encontrar espacios para hacer daño el uno y el otro equipo. En la segunda parte yo creo que hemos ido creciendo también durante el partido, teniendo más continuidad también en lo que es el control del juego en el centro del campo, y a partir de ahí tanto los 11 que han salido de inicio como la gente que ha aportado entrando desde el banquillo han ido llevándonos a pues que ese trabajo continuo haya podido concretarse con una victoria que además era muy necesaria en casa, que era una de las que nos estaba costando y al final se ha conseguido, además después de sumar la de la semana pasada en el campo del líder, en Recambios Colón. La segunda vuelta el equipo, pues es una cuestión de trabajo, siempre es una cuestión de trabajo en cualquier ámbito, y pues lo que ha hecho es completar una primera vuelta en el que se han ido trabajando cosas, se han ido aterrizando conceptos en los que se ha procurado ir llevando el equipo a unas ideas que se tenía, y a partir de ahí creo que poco a poco, en la segunda vuelta, no llevamos tantas jornadas, se empieza a ver lo que puede aún todavía dar mucho de sí el Silla en muchas jornadas que quedan. Al fin y al cabo nos queda prácticamente un tercio de liga, y si el equipo mantiene la línea con la que ha arrancado la segunda vuelta, independientemente de resultados, tanto los que se han ganado, se han empatado, los que se han perdido, salvo un partido de excepción, va a dar mucha guerra al Silla en lo que creo y esperamos que va a dar mucha guerra en el último tercio de liga. Bueno, la liga sí que es verdad que hasta la que acabó la primera vuelta no había una renta grandísima, ¿no? En cuanto a puntos después de una vuelta entera entre el último clasificado e incluso el primero. Había muchos puntos, pero ya te daba la sensación de lo igualada que es, de lo difícil que es, de lo compleja que iba a ser, y que va a seguir siendo la segunda vuelta. A partir de ahí es verdad que hay 3-4 equipos que se han ido ya separando un poco en puntos, pero desde ahí, desde esa sexta, séptima posición y prácticamente hasta la última posición, aquí hay mucha tela que cortar todavía lo que queda de liga, y habla de una liga, la liga comunitaria, Grupo Nord, en este caso súper competida, y que va a ser muy difícil hasta el final. No se puede relajar nadie, al menos el SIA no se va a relajar en ningún partido. Pues para el aficionado simplemente dar las gracias por el seguimiento durante todo el año, de estar en los momentos en los que las cosas no salen tan bien, en los momentos en los que han sido más regulares y los momentos que incluso jugando buenos partidos en casa no han podido salir los resultados, y se merecía ya, ¿no?, que pudiésemos brindar esta victoria, como ha sido el caso de hoy contra el Masora, además uniéndolo a esos 6 puntos en 2 de 2 en las últimas 2 jornadas, Recambios Colón fuera de casa y en casa, para una afición que se merece todo el trabajo y todo lo que podamos dar de nosotros hasta el final.